Vitoria, año 98. Esther Areitio, viuda de 56 años, es asesinada la noche del 7 de mayo. Su cuerpo descuartizado aparece en 6 bolsas de basura. Un mes después aparece el cadáver de Acacio Presa. Con 77 años y enfermo de cáncer, fue torturado, maniatado y apuñalado hasta la muerte. El 13 de agosto se encuentra un tercer cadáver. Agustín Ruiz, de 72 años, víctima de una brutal agresión. Le habían asestado 45 puñaladas. El 24 de mayo del año siguiente aparece muerta la abogada Begoña Rubio. Había sido salvajemente apuñalada en su despacho y presentaba signos de agresión sexual. 5 días después, la Ertzaintza y la Policía Nacional detienen a Juan Luis Larrañaga Aramendi por este último asesinato. Entre sus pertenencias se encuentran pruebas que también le vinculan con el tercer crimen, el de Agustín Ruiz. El consejero de Interior del gobierno vasco afirma que Larrañaga es el autor de los 4 asesinatos. Juan Luis Larrañaga, también conocido como Koldo, cumple condena en Nanclares. Solo confesó ser autor de los 2 últimos asesinatos, aquellos en los que las pruebas fueron irrefutables. A pesar de los indicios que también le relacionaban con las otras 2 muertes, no se pudo demostrar nada. ¿Es Koldo Larrañaga el primer asesino en serie de Euskadi? ¿Fue Koldo Larrañaga autor de las 4 muertes? ¿Se hizo bien la investigación? Agosto de 1998. En estos fotogramas grabados por varias cámaras de seguridad de la ciudad de Vitoria, aparece Koldo Larrañaga momentos antes de asesinar a Agustín Ruiz, un empresario de máquinas tragaperras. El 13 de agosto de 1998, Koldo Larrañaga visita en su taller a Agustín Ruiz, empresario de máquinas tragaperras. Koldo le solicita un préstamo y se produce una discusión entre ambos porque aún le debe dinero de una vez anterior. Entonces Koldo ataca a Agustín con un puñal o estilete de un solo filo en la misma entrada del taller. En el juicio, Koldo declaró que improvisó el arma sirviéndose de un destornillador a su alcance. Agustín Ruiz hace frente a la agresión y Koldo le apuñala una vez tras otra, hasta 45 veces. Koldo hace empleo de una violencia desmedida para vencer la resistencia del empresario. Larrañaga registra el local en busca de dinero. Se da cuenta de que ha dejado al empresario en la puerta y que alguien puede descubrirle. Arrastra el cadáver de Agustín hacia adentro y continúa el registro. El asesino no encuentra el más de 1,5 millones de pesetas que el empresario guardaba. Koldo le quita a la víctima la recaudación que lleva encima, 130.000 pesetas y un manojo de llaves. El asesino sale del taller y se dirige al domicilio particular del empresario en busca de más dinero. Sobre las 2 de la tarde, Koldo Larrañaga vuelve a Madrid en autobús. Las cámaras de seguridad grabaron a Koldo momentos después de cometer el asesinato. Las imágenes muestran cómo Larrañaga oculta las manchas de sangre de su pantalón con su 3/4. Hace tan solo unos instantes, acaba de acuchillar hasta la muerte a otra persona. Lunes 24 de mayo de 1999, 6 de la mañana. Koldo prepara en su casa de Azkoitia la bolsa de viaje. Algo de ropa, un cuchillo de monte y unos guantes de látex. Hoy vuelve a Vitoria y está listo para matar. En la capital alavesa, Koldo visita despachos de varias abogadas solicitando asistencia legal para un juicio. A todas les parece extraño que Koldo desconozca detalles esenciales sobre su caso. A las 16:30 horas, Koldo llega al despacho de la joven abogada Begoña Rubio y espera en el hall leyendo una revista. Begoña tiene otra cita. Cuando termina, Koldo se entrevista con la letrada, que le pide la citación. Koldo sale a buscarla. Begoña anota en su agenda el nombre de Koldo Larrañaga. Sobre las 19 horas, Koldo regresa al despacho de Begoña. Cuando ella le da la espalda, Koldo la ataca por detrás y la acuchilla en el pecho. Después la apuñala 5 veces en la parte posterior del cuello. La víctima cae al suelo.
El asesino se coloca los guantes y procede a degollarla. Koldo le baja los panties y la ropa interior hasta la altura de los muslos. Le abre la blusa y le corta el sujetador. Koldo entonces continúa apuñalando a Begoña en pechos y piernas. Con la abogada muerta, Koldo registra el despacho, se apodera de 4.500 pesetas de su bolso y se dirige al bar de un amigo. Allí tiene su bolsa de viaje, se cambia de ropa, se toma una cerveza y le pide dinero al camarero. Koldo hace unas llamadas. Telefonea a su ex esposa para preguntar por su hijo. Después llama al hijo de Agustín Ruiz, el empresario que asesinó 9 meses atrás. El motivo de la llamada es el alquiler de un local. Koldo aún vagaría por las calles de Vitoria unas horas más, tratando de conseguir más dinero. Finalmente, Koldo coge un autobús a Madrid. En cuanto llega, arroja el cuchillo a una papelera. El procesamiento del escenario del crimen de la abogada fue fundamental para la resolución del caso. La policía encontró en el despacho de Begoña un reguero de pistas. La huella de un zapato náutico del número 43, un palillo con saliva, un trozo de látex con sangre que pertenecía al dedo corazón de la mano izquierda de un guante. Se comprobó además que la sangre no pertenecía a la víctima, pero la prueba concluyente fue la agenda de la abogada y el nombre de Koldo Larrañaga. La policía detuvo a Koldo en Madrid, en el piso en el que convivía con su pareja. Los policías comprobaron que Koldo presentaba un corte en un dedo y que su sangre coincidía con la del trozo de látex. El detenido había tirado a la basura el náutico número 43, aún manchado de sangre, y coincidía con la pisada del papel de correos de Begoña. La policía también pudo situar a Koldo en la escena del crimen tras cotejar sus huellas con las de una revista del despacho de la abogada. La policía encontró además un recibo que acreditaba que Koldo había dejado como depósito una maleta en la pensión Ocean de Vitoria. En el registro de esa maleta aparecieron unas llaves que le relacionaban con un asesinato anterior, el del empresario de máquinas tragaperras. A Koldo no le quedó más remedio que confesarse autor de los 2 crímenes. El arma empleada, que nunca se encontró, fue un estilete o puñal de un solo filo. Por este crimen y por el robo, fue condenado a 20 años de cárcel. Koldo Larrañaga también fue juzgado por el crimen de Begoña Rubio. Larrañaga confesó desde un primer momento haber asesinado a la abogada, circunstancia que puso las cosas muy difíciles a su abogado defensor. A pesar de la crueldad de los hechos que confesaba, 9 especialistas dictaminaron que Koldo Larrañaga era una persona legalmente cuerda y perfectamente consciente de la naturaleza de sus actos. Por eso, alguno de sus más allegados se niega a aceptar que él los cometiera. Ni siquiera su abogado pudo desentrañar nada acerca de su oscura personalidad o sus motivaciones. Fui a robarle y la maté. No supe parar. Así de escueta y brutal fue la declaración de Koldo en el juicio por el asesinato de la abogada. Sin embargo, hay quien rechaza la teoría del móvil económico y opina que sus motivaciones respondían a una realidad mucho más retorcida. Koldo se crió junto a sus 2 hermanos y una madre muy religiosa a la que estaba muy unido. Los vecinos de Azcoitia aún recuerdan a madre e hijo juntos los domingos en misa de una. Koldo siempre fue reservado. No tenía amigos. Tras el servicio militar, se establece en Vitoria e inicia la carrera de magisterio que nunca acaba. Al final terminaría dando clases en un euskaltegi. Sin embargo, su exmujer declaró que el Koldo que ella conocía era un hombre que nunca levantaba la voz. Le describió como un padre cariñoso. Nada que ver con el estereotipo del asesino desalmado. En Azcoitia nadie conocía la otra cara de Koldo. Algunos de los que le trataron en Vitoria han hablado de un Koldo estafador. Una persona fría que no dudaba en amenazar de muerte a quien se atrevía a reclamarle una deuda. Sobre las 9:30 de la noche, Esther Aritio habla por teléfono con un familiar. Unos minutos más tarde, por lo menos 2 personas entran en el piso. La cerradura no aparece forzada. Puede ser que Esther conociera a alguno de ellos o que consiguieran entrar mediante alguna artimaña. Esther es atacada por detrás con un cuchillo de caza modelo oso negro. Recibe varias puñaladas en la parte posterior del cuello y en diferentes partes del cuerpo. Antes de morir, los asesinos consiguen que Esther les dé la clave de su tarjeta de crédito. Los asesinos pretenden deshacerse del cuerpo de Esther y deciden descuartizarlo en la bañera con ayuda de 2 cuchillos. A las 10:20, uno de los cómplices acude a un cajero cercano
y cubriéndose con la capucha de su sudadera saca 75.000 pesetas de la cuenta de Esther. A las 2 de la madrugada hará otra extracción en otro cajero de 97.000 pesetas. Mientras tanto, el otro de los asesinos continúa descuartizando a la víctima con una precisión que llama la atención de los investigadores. Cada una de las 4 extremidades, la cabeza y el tronco, es envuelta en una prenda y a su vez introducida en una bolsa de basura. A pesar de limpiar meticulosamente la escena del crimen, el autor o autores del asesinato dejan un rastro de pelos. Finalmente, el asesino abandona el cuchillo de monte en el inodoro y sale del piso. Deposita a 100 metros de la casa de Esther las 6 bolsas de basura. Un poco más adelante, abandona una bolsa de deporte intentando deshacerse de pistas. Hacia las 5:15 de la mañana del viernes, empleados de la empresa encargada de la limpieza municipal sospechan del contenido de las bolsas. Una patrulla de la Ertzaintza desplazada hasta el vertedero confirma el macabro descubrimiento. Ante la brutalidad de estos hechos, cualquiera se pregunta por qué mataron a esta pobre mujer y por qué además tuvieron que ser tan crueles con ella. Los investigadores solo disponían de la bolsa de deporte encontrada para responder a estas preguntas. Enrique fue socio de Koldo en varios negocios de dudosa legalidad. En la bolsa de deporte que apareció tras el crimen de Esther se encontró una encuesta parcialmente rellenada junto a un cuchillo ensangrentado. La prueba caligráfica estableció que la letra podía pertenecer a Enrique en un 60% de probabilidades. Sea como fuere, la encuesta encontrada no sirvió ni para inculpar a Koldo ni a su socio Enrique. Más aún, sorprende la poca utilidad que tuvo el hallazgo de la bolsa de deporte para el esclarecimiento del caso. Los pelos encontrados en casa de Esther, ¿a quién pertenecían? Cuando Koldo confesó los crímenes de la abogada y el empresario, se comparó su ADN con el de estos cabellos. Todos sospechaban que él era también el asesino de Esther Areitio. Aún hay otra conexión más entre Koldo y Esther. Begoña Rubio, la abogada asesinada, tenía la intención de personarse como acusación particular en nombre de la asociación Clara Campoamor en el asesinato de Esther Areitio. ¿La muerte de la abogada fue una venganza a manos del presunto verdugo de Esther o solo es una macabra coincidencia? Pese al convencimiento de las fuentes policiales de que Koldo Larrañaga fue el autor del crimen, la investigación no pudo demostrar la conexión entre ambos hechos. La noche del lunes, 7 de junio de 1998, Acacio Presa, de 77 años y enfermo de cáncer, llega a su casa tras cenar un pincho de tortilla en un bar cercano. El anciano es una persona muy querida y conocida en Vitoria. Era el dueño de un tradicional comercio de cordelería en el casco viejo de la ciudad. Se especula que el asesino espera a su víctima agazapado en el rellano de la escalera y aprovecha para entrar en su casa justo cuando lo hace el anciano. El cordelero, que recibe varios golpes en la cabeza, es torturado por su asesino que presumiblemente cree que Acacio guarda sus ahorros en su piso. El anciano finalmente es maniatado por su verdugo, que le asesta 15 puñaladas con un estilete o puñal de un solo filo. El asesino registra el piso de Acacio Presa y como único botín se lleva la cartilla de ahorros que Presa siempre llevaba encima. La familia del cordelero confirmará posteriormente que no se registraron movimientos en esa cuenta. Pedro Gorospe, uno de los periodistas que cubrieron los casos, tiene muy claro el móvil del asesino del cordelero. Acacio Pereira era una de esas personas que acumulaba una pequeña fortuna, casi engarzada perfectamente con la imagen del alavés prudente que poco a poco había ido haciendo una pequeña fortuna con su tienda. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que los 4 asesinatos presentan algo más que similitudes. En el primer y en el cuarto crimen se usó un cuchillo de cazador. En el segundo y tercer asesinato, el arma fue un puñal de un solo filo. Las características de las heridas hacen pensar que fueron causadas por la misma persona. Y quizá lo más importante, Koldo Larrañaga conocía a todas las víctimas. Eran personas más o menos solitarias, de una cierta edad
y que siempre eran asesinadas en espacios cerrados, ¿no? En el caso de Begoña Rubio la única diferencia era que era relativamente joven, pero los demás coincidían más o menos en ese esquema. Y a eso se empezaron a sumar otras coincidencias, como que por ejemplo todos morían con arma blanca y de manera traumática. Los cuerpos policiales y el propio juez reconocen que no reconocía haber cometido ninguno de los crímenes hasta que la policía y los agentes judiciales no le colocaban todas las pruebas encima de la mesa. Quizás esa sea una de las razones por las que siguen sin esclarecer los dos primeros crímenes, el de la profesora Esther Areitio y el del cordelero Acacio Pereira. Me dejaron seguir la investigación policial, yo les vi trabajar y entiendo que dentro de sus posibilidades hicieron todo lo que estaba en su mano. Y ellos estaban interesados en que yo, como abogado de la familia, utilizase esas pruebas ante los tribunales. El luto tiñó la vida de los familiares de las 4 víctimas. 2 de los casos fueron resueltos. Los otros 2, el de Acacio y el de Esther, siguen sin resolverse. Fuentes de la Ertzaintza han confirmado que las investigaciones sobre estos 2 casos no están cerradas. Y en cualquier momento puede surgir una pista que sirva para resolver los 2 asesinatos. Hasta que no aparezca el asesino o asesinos, son 2 casos abiertos.